Hoy, en nuestro segundo día de nuestro triduo pascual, meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acompañamos al Señor en su dolor. Acompañamos al Señor en su dolor. Incluso esta mañana que hacíamos el Vía Crucis, lo acompañábamos en ese camino de la vía de la cruz. Y hoy, escuchando la pasión desde el Evangelio de San Juan, que todos los Viernes Santos se lee la pasión desde este Evangelio. Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión se lee los otros 3 evangelios sinópticos. Este año leímos la pasión desde el Evangelio de San Marcos. Y en esta pasión mostramos, y yo creo que San Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, es muy detallista. Y de pronto podríamos decir que puede ser algo muy cruel porque se mira lo que le hacen a Jesús. De pronto nuestros Cristos crucificados son hasta bonitos, elegantes, ¿no? A lo que verdaderamente le pasó a nuestro Señor. Ese dolor, ese martirio, ese sufrimiento de este hombre que murió en la cruz. Para este momento fue que Jesús vino. Yo creo que muchos le preguntarán cuál es el tiempo más importante, y muchos como les parece más bonito la Navidad. No, la Navidad es lo más importante, ¿no? Y resulta que no es el tiempo más importante de nuestra fe. El tiempo más importante es este triduo pascual que inició ayer y finalizaremos mañana. Porque incluso Jesús, que vino a este mundo, que nació y se hizo carne, Él nació para este momento. Él vino para este momento, para esta hora, tal como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Ya llegó la hora del suplicio de Jesús, pero también la hora de su glorificación, la hora en que el Señor se manifiesta venciendo en la cruz la muerte, el pecado, a Satanás. Oh victoria, tú reinarás, dice. Es la cruz de la victoria. Puede sonar doloroso. Es ver la cruz. Y lo que vemos en ella es dolor, es sufrimiento, es derrota, es abandono, es muerte. Y si le preguntamos a ustedes, ¿les gusta estar derrotados, abandonados, solos? ¿Les gusta la muerte? Muchos dirán que no. Por no decir que todos dirán que no. Y más que nos han creado la idea de vivir en un gozo perpetuo sin sufrimiento. Y como escuchamos a muchas voces que no son incluso de nuestra fe, y claro, y lo primero que nos dicen es pare de sufrir. Y entonces estamos buscando eso. Y estamos buscando que si yo soy bueno, entonces ¿cómo me va a ir mal? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que tener ese sufrimiento, este dolor, esta enfermedad, esta soledad? Pero es que nosotros no somos más que el Señor. Y si el Señor sufrió, padeció, se sintió abandonado, solo,
hasta se sintió abandonado de su propio padre, porque así exclama, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún así Él todo lo hizo por amor. Porque lo escuchábamos el día de ayer al inicio del Evangelio, que nos había amado a nosotros que quedábamos en este mundo, nos había amado hasta el extremo. Un extremo de dar su vida, de donarse, de entregarse, de quedarse hasta sin gota de sangre, y una sangre para purificarnos a nosotros. Este camino de dolor, esa cruz, según lo que nos han querido hacer creer a nosotros, según lo que nos han querido mostrar, así no deberíamos vivir. Y resulta que ser cristiano es saber aceptar el dolor, la derrota, la enfermedad, los sufrimientos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, decía el Señor. Tomen su cruz y sigan. La cruz es la que nos lleva a la salvación. No es aquella que dice, este marido ya no me la aguanto, es mi cruz, ojalá se muriera porque esta cruz ya no me la aguanto. Eso no es cruz. La cruz se abraza con amor, así como el Señor la abrazó con amor, porque sobre ella cargaba todos nuestros pecados, cargaba nuestra salvación. Y por ahí se dice popularmente, no fueron los clavos los que mantuvieron colgados a Jesús ahí en la cruz, fue su amor a nosotros lo que lo mantuvo colgado en la cruz, porque es aquel que nos ama y nos ama hasta el extremo. No ese amor extremo que el novio le dice a la novia, te voy a bajar la luna, haré todo por ti, atravesaré el mar a nado, caminaré sobre ríos llenos de cocodrilos. Y la novia, ay, qué lindo, ¿será que me puede visitar? No, porque está lloviendo. Después de todo lo que le dije. No es ese amor. El extremo es dar la vida. El extremo es entregarse todo, es donarse todo, es dar todo por amor, hasta su última gota de sangre. Ese es el extremo. Y cuando no comprendemos ello, no comprendemos el verdadero amor. Por eso muchos no conocen a Jesús. Y puede que se hagan llamar católicos y no lo conocen. Y por eso prefieren en estas fiestas estar tomando, metidos en playa, pasear, rumbear. Pero cuando lo conocemos sabemos que necesitamos de Dios. Y por más invitaciones que me hagan, ¿cierto? No voy, porque tengo un encuentro con Jesucristo. Por más invitaciones que me hagan a rumbear, a tomar, a bailar, no voy, porque tengo un encuentro con Jesús, un encuentro de amor. Es a Jesús con el que me quiero encontrar, porque aquel que me amó hasta el extremo, yo también quiero amarlo hasta el extremo. Este es el camino que llevó a Jesús a la cruz. Hoy, la lectura de la Pasión, encontramos a Jesús en el huerto. ¿Y por qué lo comenzamos a encontrar en el huerto?
porque anoche lo dejamos ahí. Anoche en el monumento lo dejamos en el huerto. Lo acompañamos un momento. Hubo muchos que se fueron a dormir. No pudieron, como Pedro, ¿no? El Señor les decía, todavía durmiendo, velen para que no caigan en tentación. Oren. Pero pudieron más nuestros ojos cargados, pesados, y no pudimos acompañar al Señor. Y por eso encontramos hoy en el huerto a Jesús. Y ahí en el huerto, que como sabemos sudaba sangre, era la total desesperación, el estrés que tenía, que la sangre brotaba de su cuerpo. Le pedía al que podía salvarlo, tal como dice la carta a los Hebreos, librarlo de ello, pero que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él. ¿Cuántas veces nosotros queremos es librarnos y que se haga mi voluntad y no la del Padre? Y el Señor sí supo lo que es obedecer. Una obediencia por amor a nosotros. Aprendió obedeciendo y obedeciendo a una muerte de cruz. Y llegan como buscando un bandido, un ladrón, en la noche, la medianoche, con antorchas, con armas. ¿A quién buscan?, pregunta Jesús. A Jesús el Nazareno le contesta. Y utiliza la expresión que es el nombre de Dios. Yo soy. Y al escuchar ese yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. La palabra de Jesús estremece. La palabra de Jesús conmueve. Y cuando somos capaces de escuchar a Jesús, nos mueve hasta el piso. Nos transforma. Nos hace retroceder de hacer el mal. Y en medio de ello, vuelve y repite Jesús, ¿a quién busca? Y la misma respuesta, a Jesús el Nazareno. Y vuelve otra vez a decir Jesús, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Ahí empieza ese abandono. La oración de Jesús le dio fortaleza para incluso él pedir estar solo. Y que ninguno de los que el Señor le dio, ninguno de ellos se pierda. Porque incluso así el Señor sigue amando. Porque no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Ninguno de los suyos le pase algo malo. Ninguno de los suyos termine sufriendo. Porque para eso Jesús vino. Y se lo llevan. Y comienza todo este paseo ante Anás, ante Caifás, ante Herodes, ante Poncio Pilato. A lo lejos, el discípulo amado y Pedro. Y Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces. Se ve la diferencia entre Pedro y Jesús, ¿no? Porque cuando los sumos sacerdotes le preguntan a Jesús quién es, él no lo niega. Ni ante Poncio Pilato, ni ante los sumos sacerdotes, ni ante el Sanedrín, aquellos que sí tenían poder, no negaron.
Y Pedro tuvo miedo ante una sirvienta, ante una esclava que no tenía poder sobre Pedro, y lo negó. Y Jesús, manteniéndose firme, dijo quién era él: el Hijo de Dios bendito. ¿Cuántas veces nosotros, ante aquel que dio la vida por ti, por mí, lo negamos? Nos da miedo. Ante aquel que no nos puede hacer ningún daño, porque nos da miedo de las burlas, nos da miedo el qué dirán, nos da miedo o nos apena que mis amigos se estén burlando porque yo vengo a misa, porque asisto a un grupo, a una comunidad, y comienzo a negar a Jesús ante personas que no tienen ningún poder ante mí. Y el Señor, ante los que sí tenían poder sobre Él, nunca negó quién era Él. Nos da un ejemplo para que nosotros no lo neguemos nunca, para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe en aquel que nos ha amado y que se mantiene amándonos. Nosotros reconocemos a Jesús como Rey, pero porque la tradición nos lo ha llegado y nos lo ha dicho: Cristo Rey. Celebramos incluso el último domingo del tiempo ordinario. Pero en ese tiempo, aún en son de burla, Jesús fue decretado Rey. Le colocaron una corona, puede ser de espinas, pero una corona. El manto del reinado, un cetro, y así lo vemos en las imágenes de Cristo Rey. Y como trono, la cruz. Su verdadero reinado no era un reinado de poder, era un reinado de servicio, un reinado de amor. Por eso muchas veces no comprendemos nosotros lo que consiste el reinado de Dios, porque el mundo nos ha hecho creer que el grande es el que tiene poder, el que tiene armas. Incluso cuando fueron a capturar a Jesús, fueron armados, y el único que respondió con un arma fue Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, y el Señor mandó que guardara esa espada, porque ese no es el reinado de Dios. No es un reinado con violencia, es un reinado del amor, y el amor es el que va a terminar venciendo ante el odio. Donde en verdad comprendiéramos el sentido del amor, nuestras familias, nuestros corazones, nuestras comunidades no vivirían como estamos viviendo, llenos de odio, llenos de rencores, llenos de muerte. Viviríamos en paz, viviríamos en armonía, viviríamos en amor. Y el Señor, aunque los siglos, muchos de nosotros los cristianos los desviamos, incluso quisimos a punta de espada llevar la palabra, llevar el evangelio, llevar el anuncio nuevo, aún así el Señor sigue amando. Y triste que hayamos actuado llevando a pura punta de odio, de rencor y de miedo el evangelio, porque en muchos lugares
Nos faltó fue hablar del amor de Dios. En muchos de nuestros hogares nos ha faltado hablar del amor de Dios. Muchos de los que no están acá y se refugian en medio de su soledad con una cerveza es porque no conocen ese amor de Dios y porque en su hogar no se les habló del amor de Dios, de ese amor que llegó hasta el extremo. Y Jesús nos ama. Y Jesús entrega el reinado de Dios. De tanto que le preguntaba a Pilato, es un reinado del amor, un reinado de la verdad. Pero el odio quiere vencer al amor. Y el pueblo prefirió a Barrabás antes que el amor. Prefirió la muerte, porque nos dice que escogieron a un asesino antes que al amor. Y todavía nosotros muchas veces preferimos una cultura de muerte antes que una cultura de amor y de paz. Muchas veces en nuestro corazón reina la muerte, reina el odio, y nos falta que reine el amor. ¿Cuántos hogares no hay odio, no hay rencores? ¿Cuántos maridos siguen maltratando a sus mujeres, así sea ya psicológicamente, porque ya no le levantan la mano, porque ya de pronto hasta ni la insultan, pero la siguen maltratando, porque sigue reinando el odio, sigue reinando el amor, y falta el amor en muchos de nuestros hogares. Se prefirió la muerte antes que el amor. Se prefirió a Barrabás antes que a Jesucristo, que es el amor. Y por eso lo llevaron a crucificar al rey de los judíos, aunque querían que dijera: este dice ser, pero no podía hacerlo, porque verdaderamente será el rey de los judíos, el Mesías esperado, el verdadero rey. Y proféticamente fue anunciado: este es el rey de los judíos. Es el amor de Dios crucificado. Y el amor es el único que puede perdonar. El amor es el único que puede reinar. Por eso lo que dice Jesús primero es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús oró por todos aquellos que lo traicionaron, lo negaron, lo abandonaron, lo crucificaron, se burlaron de él. Y hoy el Señor sigue perdonando a los que priman el odio, a los que priman la muerte. ¿Cuántos a favor del aborto? ¿Cuántos a favor de la eutanasia? ¿Cuántos a favor de la pena de muerte? Y el Señor sigue perdonando a aquellos que viven en cultura de muerte. Porque lo único que el Señor puede hacer, y lo único que aprendió de su Padre, fue amar. Y como ama, perdona. Sintámonos perdonados por Dios, porque Él nos perdona. No importa lo que hagamos nosotros, no importa lo que hayamos cometido, no importa la bajeza que hayamos hecho, Él nos perdona siempre. Y siempre nos podrá perdonar, porque grande es su amor. Dejémonos perdonar por el Señor. Y el amor es capaz de robarle al Señor el reino de los cielos. La segunda palabra
El ladrón le decía: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le robó el perdón y le robó el cielo, le robó la salvación. Te lo aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Robémosle nosotros al Señor el paraíso. Robémosle el corazón a Dios, su amor, porque el Señor vino a este mundo para salvarnos y también quiere que nosotros hoy gocemos de ese paraíso, de ese reino de los cielos. No lo perdamos. No perdamos ese reino de los cielos. Vivámoslo. Robémosle ese amor de Dios. Robémosle ese cielo al Señor. Y alguien que nos ayudará a llegar allá, su madre. Ahí junto a la cruz. 7 espadas de dolor le han atravesado el alma a esta mujer, viendo a su hijo morir en la cruz. Y el Señor, como nos ama, nos sigue dando regalos en la cruz. Le dice a ella: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. María es nuestra madre. María nos ama y nos cuida como nuestra madre que es. Aceptémosla como nuestra madre. Amémosla como una madre que nos quiere llevar también a la salvación. En medio de ese suplicio, en medio de ese dolor, Jesús sigue amando. Jesús sigue entregándonos. Jesús sigue donando. Y donó no solo su sangre, sino también su madre, nuestra madre. Pero en medio de ello, en medio de la agonía, llega el dolor. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciega la soledad, se siente solo. Parece que el Padre lo ha abandonado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Siento que Dios me abandonó. Siento que Dios no me escucha. Tanto que le he pedido a Él y nada. Esa soledad la sintió Jesús. Pero el Señor no la había abandonado. El Señor lo estaba esperando, porque era necesario que pasara Él. Y muchas veces a nosotros es necesario que nos pase tantas cosas en la vida, tantas situaciones, pero el Señor nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que muchas veces nos hemos alejado de Él, nos hemos apartado de Él. Y el Señor tiene sed de nuestro amor. Aquel que había dicho a la samaritana: todo el que beba de mí tendrá vida, y el agua que yo doy es una agua para la vida eterna. Aquel que sacia para la vida eterna tiene sed de nuestro amor, tiene sed de nosotros, que lo busquemos, que lo llenemos del amor. Llenemos a Dios de nuestro amor. Aquel que tanto nos ha amado, respondámosle a Él con amor. Todo está cumplido. Todo se ha cumplido. Todo lo que el Padre Dios le pidió a su Hijo se ha cumplido. Esa misión a la cual mandó, lo ha hecho. Ha predicado, ha sanado, ha liberado, ha dado su vida. Todo está cumplido. ¿Será que el día de nuestra muerte nosotros podemos decirle también eso al Señor? Todo está cumplido. Lo que me has pedido que hiciera, lo he hecho. ¿Será que el padre de familia podrá decirle eso al Señor? Los hijos que me entregaste,
los he educado bien. Todo está cumplido. La mujer que me diste, le he amado, la he respetado, la he cuidado. Todo está cumplido. ¿Será que los hijos podrán decirle al Señor, todo está cumplido? He honrado a mis padres, los he cuidado, los he mantenido. Todo se ha cumplido. Todo está cumplido. ¿Será que nosotros podemos decirle eso al Señor? Así como Jesús fue capaz de decirle a su Padre, todo está cumplido, nosotros podemos hacerlo también. Todo lo que el Señor nos ha pedido, todo lo que nos ha confiado en esta vida, todo está cumplido. Y finaliza diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En quién estamos encomendando nuestro espíritu nosotros? ¿Se lo estamos encomendando al Padre? ¿Se lo estamos entregando a Él? ¿O nuestro espíritu está siendo gobernado por otro? ¿O nuestro espíritu está esclavo del sexo, del licor o de cualquier otra situación? Mi espíritu, ¿dónde está descansando? ¿A dónde le está encomendando mi espíritu? Ojalá nuestra respuesta fuera como la de Jesús a nuestro Padre. Y Jesús murió. Y Jesús dio la vida por nosotros. Jesús ha muerto. Jesús murió por ti. Jesús murió porque te ama. Jesús ha vencido tu pecado con su muerte. Jesús ha vencido y ha triunfado. Oh victoria, tú reinarás. La cruz, Jesús en ella ha vencido. No perdamos esa gran victoria de Jesús hacia nosotros. Jesús murió por ti, murió porque te ama. Murió porque te ama a ti, porque quiere salvarte a ti, porque todo el que crea en Él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Murió porque te ama, y mañana que celebraremos la resurrección, diremos resucitó porque te ama. Ese dolor, ese sufrimiento se acabó. La muerte no tiene ya dominio. No dejemos que la muerte nos venza a nosotros. Ya el Señor consiguió la victoria necesaria. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre la cruz, la victoria sobre Satanás. Ahora lo que reina es el perdón y el amor. Y nuestra salvación. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias por su amor. Démosle gracias porque murió por mí. Porque murió y donó su sangre por mí. Porque derramó su sangre que cayó en esta tierra por mi pecado. Porque me ama. Murió por mí. Démosle gracias a Él.